llorador. Sí, el llorador es aplicable al famoso, al primer caso, ¿verdad? El chaparopo y jaré, ¿verdad? Se Sí. necesita un llorador al día Necesita. siguiente, ¿no? Sí. Bueno, el llorador es, como lo dice su nombre, es como para cortar o eliminar, combatir la resaca. Ujú. Entonces, con el llorador, mucha gente dice también llerador. Ujú. Es casi la misma cosa, ¿no? Ujú. Entonces, generalmente se utilizan unos platos contundentes, como un buen sollo, una sopa de pollo, una sopa de pescado, un puretón o un buen té de yaguaretecaá. Es Sí. una de las hierbas que nosotros tenemos, yaguaretecaá. Sería la traducción del yaguaretecaá, sería que es la hierba o la yerba del yaguareté. El yaguareté es el puma, sería, ¿verdad? El león americano sería, ¿no? Entonces, se le llama así a una hierba que verdaderamente combate la resaca Y es más amarga. y todos los malestares estomacales. Pero te Entonces, curas. es maravilloso. Carqueja creo que le llaman en... Carqueja, creo que es Creo que le carqueja. llaman, sí, en España. En otros países. En España encontré yo casualmente en una de esas tiendas que venden este tipo de productos, ¿verdad? Sí. En una granería, justamente tenía su sección de hierbas Sí. medicinales, entre la manzanilla y todo eso, entre la carqueja. Y con un poquitito en un tecito te curas, pero hasta de... Es maravilloso, Sí. realmente. Y bueno, es el llorador, es ese plato contundente que se consume en las madrugadas, ¿verdad? Eso de las 5:30, 6 de la mañana. Después de ¿verdad? salir de la fiesta. Eso, así mismo. Excelente.